Открой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в дверь. Или дерево. 2017. Hace 6 meses, una plaga inexplicable asoló el mundo tal como lo conocemos. La gente había pensado que se trataba simplemente de otra gripe, una enfermedad inexplicable que no tenía efectos duraderos en las personas, y que seguramente se controlaría a finales de año. Estaban equivocados, y eso fue lo que los tomó desprevenidos. Algunos fueron inteligentes, almacenando comida y agua para que les durara un tiempo, así como también abasteciéndose de gasolina de emergencia en caso de que tuvieran que salir corriendo. Ellos fueron los que sobrevivieron a lo que ocurrió, y los que seguirán luchando hasta que muera hasta el último ser humano. Los que no lo consiguieron fueron los que no tomaron precauciones, los que no se lo tomaron en serio. La gente de las ciudades y los suburbios se hundió en sus sofás, tomó un tazón de papas fritas y una lata de refresco caliente, encendió la televisión y vio los eventos que destruyeron lentamente lo que sabemos de la sociedad. Ellos solo tienen la culpa de su propia desaparición. La plaga no sucedió de la noche a la mañana, en lugar de lo que los medios y las películas hacen parecer. La plaga ocurrió durante un lapso de meses. El primer mes no fue el más difícil. Fue entonces cuando las noticias del virus llegaron por primera vez a la nación. Un barco en México se había hundido y fue la comidilla del año. Según los informes, costó aproximadamente 1 millón en daños y afectó la vida marina y animal en el área. La gente nadaba en esas aguas, llevando la peste a otras regiones de Sudamérica y México. Un equipo de virólogos había quedado atrapado a bordo. El rescate de la tripulación fue televisado en todo el mundo. Millones de personas se habían sintonizado para ver lo que podría haber sido el rescate del siglo. Los gritos de la tripulación a bordo del barco eran tan aterradores como lo que había en la carga. Para cuando el equipo de rescate abrió la puerta, los gritos se desvanecieron y finalmente cesaron. Todo el equipo de virólogos había muerto durante la noche. La gente había comenzado a preguntarse si esto era solo hambre, deshidratación o locura. Otros sabían la verdad sobre lo que había en ese barco, un virus inexplicable que se había encontrado en Australia mientras investigaba una migración de aves en el área. El equipo de rescate que había sacado los cadáveres del barco se había contaminado sin saberlo, propagando aún más el virus a otras regiones. El segundo mes fue cuando empezaron a salir las noticias. Las fuerzas de la OTAN habían puesto en cuarentena partes de México. No se permitió a nadie dentro o fuera de las áreas en cuarentena. La gente había comenzado a protestar contra el gobierno y los motivos del brote. Los que están vivos ahora saben que lo que hizo el gobierno habría sido lo que todos hubiéramos hecho. El gobierno mexicano pronto se vino abajo, dejando a la civilización hecha un desastre. El caos fue transmitido por televisión, y lo que la gente vio pudo haber estado en su mente por el resto de sus vidas. Gente matando gente, gente comiéndose unos a otros para comer. Un evento que se había transmitido involucraba a una milicia que entraba en la ciudad, disparando a civiles inocentes que no habían hecho ningún daño. La milicia había diezmado a la mayor parte de la población española cerca de la Ciudad de México. Hombres, mujeres, niños, bebés de 4 semanas. No importaba quién eras, lo que importaba era si ibas a convertirte en uno de ellos. Por supuesto, nadie sabía qué eran ellos en ese entonces. Pero las personas que se comen entre sí y las personas que se matan entre sí dieron una fuerte pista sobre el efecto posterior que tuvo la plaga. Este fue el mes de la curiosidad. El tercer mes fue el mes de adquirir conocimiento. A estas alturas, la peste era lo más comentado en el mundo. Resultados de búsqueda en internet, gente hablando de ello en cada calle. La gente empezó a entrar en pánico. ¿Y si aquí pasara lo mismo que pasó en México? La gente había preguntado. Los ricos habían tomado precauciones, comprando boletos de avión a Canadá, Europa, Asia, cualquier lugar que no estuviera en el hemisferio occidental. La clase media y los pobres se quedaron atrás sin saber qué hacer.
El gobierno de los Estados Unidos reaccionó rápidamente, enviando a la Guardia Nacional para proteger su tierra de una nueva amenaza. El presidente Yesmen había enviado miles de tropas a todos los estados de los Estados Unidos con la esperanza de que levantara la moral y le diera a la gente un atisbo de esperanza. Para entonces, los científicos habían comenzado a realizar experimentos con los infectados. Habían descubierto que la decapitación o la destrucción del cerebro eran las únicas formas de matar a una persona infectada. Los experimentos generaron mucha controversia, incluida una de las protestas más grandes de la historia. La gente decía que los infectados siguen siendo humanos y tener esperanzas y sueños como el resto de nosotros. La gente comenzó a llevar refugiados infectados a Estados Unidos pasándolos de contrabando. No se pudo hacer nada, porque ya había demasiadas personas infectadas dentro de los Estados Unidos. La gente se había encerrado en sus buhardillas, se arrodillaba y rezaba a su Dios, pero los inteligentes se destacaban sobre los demás. Se acopiaron. Compró armas y entrenamiento, preparándose para esperar lo inevitable. El cuarto mes fue el mes del pánico. Las iglesias se convirtieron en trampas mortales, las ciudades en zonas de guerra, los suburbios se convirtieron en nada más que restos sombríos y vacíos de lo que era. La gente había comenzado a colapsar. Las Fuerzas Armadas habían establecido numerosas zonas de cuarentena en todo el continente, pero rápidamente se vieron invadidas por los infectados. Para entonces, el número de muertos ya había llegado a cientos de miles. Me había retirado a mi casa privada en la playa cerca de South Padre Island, con la esperanza de estar protegido de la infección por el aislamiento. Técnicamente hablando, tenía razón. La plaga había comenzado muy al norte, entre Rhode Island y Nueva York. Los infectados tardarían meses en llegar al sur de Texas, pero aún así me había preparado para lo peor. Las personas más cercanas a mí se habían abastecido de alimentos y suministros desde el primer conocimiento de la plaga, y participamos en festivales o reuniones para aumentar nuestro nivel de cordura. La idea era una tontería, ya que desperdiciaron sus preciosos recursos que les había costado tanto ganar en una sola noche. Las personas comerciaban entre sí, los patios traseros de las personas se convirtieron en mini granjas y algunos padres incluso recurrieron a la educación en el hogar de sus hijos. El quinto mes fue el mes de la fe perdida. El gobierno de los Estados Unidos disminuyó en número cada día. El nivel de cordura que tenía la gente se hacía más pequeño cada segundo. En el norte, escuchamos historias sobre lo que algunas personas habían hecho para mantenerse con vida. Uno de ellos involucró a una pareja que se reproducía cada cierto tiempo, solo para abortar al bebé y usarlo como carne. Ninguno de nosotros podía soportar lo que estábamos escuchando, ya que era demasiado espantoso como cualquiera de nosotros podría imaginar. Las Fuerzas Armadas habían enviado tropas para restaurar la moral en Washington D.C., no funcionó como estaba previsto. En cambio, Washington, uno de los últimos faros de esperanza para nuestra gran nación, ahora estaba cubierto de ruinas y sangre. Ahora todos sabíamos lo que nos esperaba. Hubo algunos rumores de otros acerca de que Las Vegas era una zona libre de infecciones, lo que alentó a muchas personas a cargar sus vagones y viajar hacia el oeste. Solo regresaron unos 3 de los 70 que se fueron, diciendo que allí no había nada más que muerte. Hawái también fue declarado refugio seguro, pero pronto se sobrepoblaron y la infección comenzó a extenderse. También se señaló que Canadá era un lugar de santuario, pero nunca estuvimos seguros de si aún permanecía. La televisión se había detenido alrededor de la cuarta semana del mes. El último programa conocido que se emitió fue un video en vivo de Gran Bretaña que afirmaba que la ciudad estaba invadida por los infectados, instando a la gente a permanecer fuera. La mayoría del campamento en South Padre partió hacia Alaska. No habíamos sabido nada de ellos desde entonces. No tenemos conocimiento sobre si su viaje fue un éxito o un fracaso. La última señal de radio que recibimos fue un rumor de que los polacos habían desarrollado una cura para la peste, pero no era seguro. Habíamos perdido toda la esperanza que teníamos. No nos quedaba nada a lo que recurrir. La gente había comenzado a deprimirse y recurría a cosas como el sadismo, quemar animales vivos. Algunos miembros de la milicia local incluso se aventuraron en el lejano Texas solo para aliviar su estrés matando a la población infectada.
Había elegido irme en ese momento, pensando que eventualmente, este lugar caería como el resto. El sexto mes es lo que es hoy. La destrucción, el caos, la violación, el asesinato, la anarquía, se ha extendido por todo Estados Unidos tal como lo conocemos. No queda ni un solo faro de esperanza en este páramo yermo que una vez llamamos Estados Unidos. Regresé a mi casa en el lago cerca de South Padre para descubrir que el campamento finalmente había sido invadido. Los únicos sobrevivientes que encontré fueron lo suficientemente amables como para protegerme de los infectados y me llevaron a su casa. Les dije que tenía carro y que lo mejor sería que me acompañaran. Dijeron que ese sería el mejor plan y subieron a empacar sus cosas. Tenía curiosidad y revisé el lugar en busca de algo útil. Había abierto la puerta del sótano, encendiendo la luz, había visto algo que me perseguiría para siempre. Gente. Una vez gente común y corriente, atada al suelo sin ropa, completamente desnuda. Hombres, mujeres, niños, bebés, recién nacidos, todas las edades. Me di cuenta de que estaban cazando a los sobrevivientes restantes de South Padre y usándolos como una granja de cría humana. Inmediatamente vomité y volví arriba, armado con una Walther P99, rápidamente le disparé en el pecho a la anciana, matándola, solo para ser atacado por su esposo. Estaba armado con un cuchillo de carnicero y rápidamente me cortó la cara. Falló cada golpe, y rápidamente envié una bala a través de su cráneo. Regresé al sótano y contemplé los horrores en lo que se había convertido este mundo. Levanté mi arma y sacrifiqué a cada pobre alma en esa habitación. Saqué lo que pude, tomé mi auto y conduje lo más rápido que pude. Estoy escribiendo esto porque sé que mi tiempo es limitado. Me mordieron mientras intentaba buscar suministros en una tienda cercana. Esta es mi nota final. Esto es lo que tengo. Esperamos que este diario te ayude en el futuro. Si encuentras esto, he escrito las coordenadas de mi auto, cargado con comida, armas y suministros médicos. Esto es lo que puedo hacer para impulsar aún más la bondad de la humanidad, incluso cuando muera. Kansas es la ubicación. Use un mapa de los Estados Unidos o GPS para encontrarlo. Abadía, te quiero mucho. Estaré allí, pronto, cariño. DEPA, enfermedad pandémica transmitida por el aire. Isla en etapa final. Nivel de infectividad, 90%. Nivel de gravedad, 100%. Nivel de letalidad, 100%. Tipo de enfermedad, prión. Sujetos de prueba, sobreviviente, fallecido. Datos ocultos. Ubicación de la enfermedad y la cura. Datos ocultos equipo asignado a la cura. Datos ocultos líder del equipo. Douglas Amasiash. Notas de Masiash. Esta enfermedad es como algo que nunca hemos visto. Si alguna vez saliera de nuestras celdas de contención, el mundo tal como lo conocemos desaparecería en menos de 3 días. Esta es la enfermedad del apocalipsis que estamos manejando aquí. Estamos trabajando rápido para crear una cura que lo elimine antes de que brote. El gobierno quería quedárselo y hacer pruebas para hacer un nuevo tipo de arma, pero después de que nos dimos cuenta de lo letal que es, nos ordenaron que destruyéramos cada célula de la enfermedad lo antes posible, debido a su gravedad y letalidad. De los más de 100 sujetos que tuvimos, que valientemente se entregaron para probar esta enfermedad, ninguno de ellos ha sobrevivido. A continuación se presentan las siguientes etapas, tiempos y niveles de isla de la enfermedad. Etapa 1. Solo advertencia. Descripción. Esta es la etapa en la que tienes la oportunidad de salvarte. No dura mucho y es difícil de notar. Si se confirma, la única forma de evitar que propagues la enfermedad es matarte. Síntomas. Tos severa. Hora. Comienza la infección. ISL. Infectividad. 5%. Severidad. 5%. Letalidad. 0%. Etapa 2. Post-advertencia. Descripción. Si llegas a esta etapa, es casi demasiado tarde para salvarte de convertirte en un vector de transmisión. Síntomas.
estornudos severos, neumonía, náuseas, insomnio. Tiempo: 5 minutos después de la infección. ISL, infectividad: 25%, severidad: 10%, letalidad: 5%. Etapa 3. Infierno interno. Descripción: llegados a este punto, suicidarte o hacer que te maten no será de ayuda. Síntomas: supresión inmunológica, necrosis, paranoia, convulsiones, inflamación, fibrosis pulmonar, vómitos, diarrea. Tiempo: 12 horas post-infección. ISL, infectividad: 50%, severidad: 65%, letalidad: 45%. Etapa 4. Punto de muerte. Descripción: sobrevivir más allá de este punto es casi imposible. Síntomas: disentería, locura, shock, hemorragia interna, tumores, infección sistémica, parálisis, hipersensibilidad, posible coma. Tiempo: 24 horas post-infección. ISL, infectividad: 90%, gravedad: 95%, letalidad: 95%. Etapa 5. Hora del juicio. Descripción: cualquiera que haya vivido hasta este punto sería considerado el más desafortunado de todos. Maciach declaró: la forma en que fallaron los órganos fue tan brusca y tan rápida que fue inhumano. Tenía miedo de preguntar si se trataba de una enfermedad o algo más. Síntomas: insuficiencia orgánica total inmediata de todo el cuerpo. Tiempo: 48 horas post-infección. Todos los humanos infectados no sobrevivirán más allá de esta etapa. ISL, infectividad: 90%, gravedad: 100%, letalidad: 100%. La enfermedad se encuentra actualmente en datos ocultos. La enfermedad se propaga a un huésped una vez que escapa, y lentamente se propaga a todos los demás. Se estima que una vez que la enfermedad llegue al 2% del mundo infectado, si llegara a estallar, alcanzaría rápidamente a todas las personas en la Tierra en cuestión de 32 horas. No se ha descubierto nada para detener la propagación de la enfermedad, excepto la muerte antes de que el huésped alcance la etapa 3. Actualmente, la enfermedad se está investigando, estudiando e intentando curar. Fiebre. Dr. Thompson a la sala de emergencias. Dr. Thompson a la sala de emergencias. Gracias, dijo una voz femenina, parecía estar muy lejos. Alejando la voz, todo estaba borroso en los bordes y mis ojos estaban nublados con enrojecimiento y cada vez que parpadeaba la sangre nublaba mi visión. No ayudó que estuviera mirando a través de gruesas láminas de plástico que formaban una tienda de aislamiento, o al menos así lo llamaban las enfermeras. Una bocanada de aire refrescó el ambiente dentro de mi aislamiento. 6 árboles intravenosos estaban al lado de mi cama, infundiendo una serie de cócteles, cada uno con una etiqueta pegada en el costado que decía: cóctel de contagio desconocido. 10 antivirales, 10 antibacterianos, 4 antihistamínicos y 2 prensadores. Extendí mis manos frente a mí y observé cómo mis lechos de uñas crecían de un color rojo púrpura y a lo largo del borde de mis uñas se filtraba sangre oscura coagulada, manchando mis uñas de un tono oscuro. Mi respiración se volvió dificultosa y tosí una, otra y otra vez. Mi sangre salpicó mi tienda y observé, mirando hacia la puerta mientras mi vista se oscurecía. 3 doctores en trajes de conejitos blancos con máscaras de gas NBC. Se agacharon y empujaron mi cama de hospital hacia adelante mientras otros 2 desconectaban mis monitores y la bomba intravenosa, empujándolos junto con mi cama. Uno de los médicos sacó una jeringa que contenía un líquido rosa fluorescente. Sacó la punta de plástico amarilla y la clavó en un trozo de tubo, empujando lentamente el émbolo hacia abajo. Mi visión se nubló y se tunelizó rápidamente. El siguiente recuerdo que tengo es mirar hacia arriba y ver la parte superior de un helicóptero mientras la luz entraba por las ventanas.
Otro destello trajo la misma escena, excepto que la oscuridad de la luz se derramaba hacia el interior, la cabina iluminada solo por una pequeña luz LED ovni. El siguiente recuerdo que me proporcionó mi cerebro defectuoso fue el de mi cama siendo empujada hacia un ascensor desde un helipuerto. Cuando se abrió la puerta del ascensor, vi desaparecer el logotipo de USAMRID, que había sido colocado en la puerta. Me desperté, lentamente al principio, mientras miraba alrededor noté a mi esposa, sentada en una silla con una mancha de sangre emanando de sus labios, sus ojos cerrados, muerta, inyectada en sangre, su cabeza inclinada hacia atrás. Mis 2 hijos, Brian y Christy, estaban cada uno abrazándola. Muertos también, moretones cubriendo sus brazos, agarrándose unos a otros. Presioné el botón de llamada a la enfermera y ni siquiera se mostró el sonido de ping el indicador de luz. Lentamente me puse de pie, examinándome, sin ver signos de infección. Me arranqué la vía intravenosa del brazo. Contuve el grito, ya que sabía que algo no estaba bien. Caminé hacia la ventana y vi el centro de Beijing. Era mediodía y la ciudad estaba llena de cuerpos, por todas partes, en las calles. La parte más extraña, el hospital en el que estaba, junto con los otros edificios del área, ondeaba una bandera estadounidense. Al revés y en un nudo. Genocidio de bacterias. Espero que al compartir mi experiencia pueda obtener algo de perdón. Me estremezco al pensar en lo que hemos hecho como humanos, en particular como microbiólogos. Si lo que vi/oí fue real, entonces el sufrimiento y la muerte de los que somos responsables no tiene igual en toda la historia humana. Algunos antecedentes son necesarios para entender por qué tengo tanto miedo y por qué estoy tan avergonzado. Tengo un doctorado en microbiología/biología molecular. Mi especialidad es el diagnóstico de patógenos alimentarios. En concreto dirijo un grupo que diseña/inventa ensayos moleculares para la detección de bacterias patógenas en alimentos. Las bacterias que nos interesan son las que matan a las personas y/o las enferman gravemente. E. coli, salmonella, listeria, etc. Es posible que haya oído hablar de algunos de estos. Baste decir que sé mucho sobre bacterias. Cómo viven. Cómo te enferman. Cómo crecen. Lo que les gusta comer. Cómo se ven en una placa de Petri bajo un microscopio. Cuando se trabaja con microorganismos peligrosos, la seguridad es una alta prioridad. La técnica aséptica adecuada, el equipo de protección personal, adecuado y los protocolos de desinfección/esterilización completos son fundamentales para mantener su seguridad y la de sus compañeros de laboratorio. Una de las piezas de equipo más importantes en cualquier laboratorio de microbiología se llama autoclave. Básicamente es una olla a presión gigante. Está diseñado para alcanzar altas temperaturas y presiones, suficientes para matar cualquier microorganismo que pueda estar presente en los materiales que se colocan en la máquina para su esterilización. Cuando las bacterias crecen en las placas de Petri, cada una de esas manchas redondas, las llamadas colonias, en realidad consta de aproximadamente 1 millón a 10 millones, 6 a 10, 7 kfu, de bacterias individuales. Fu significa unidad formadora de colonias. Cada bacteria individual en la colonia es genéticamente idéntica a todas las demás, se denominan clonales debido a esta similitud genética. Una placa de Petri, puede tener desde una hasta más de 1000 colonias, dependiendo de cómo se hayan preparado. Todos los estudiantes de primer año de microbiología aprenden la técnica para aislar colonias en placas y constituye la base de muchos enfoques clásicos importantes basados en cultivos para detectar, aislar y caracterizar bacterias. Multiplique 1000 por 10 millones y podrá comenzar a tener una idea de la cantidad increíblemente masiva de bacterias que pueden crecer en una sola placa de Petri. Para poner las cosas en perspectiva, la población del planeta Tierra es de aproximadamente 7100 millones de personas. Eso es 9 personas. Una sola placa de Petri puede contener 1010 bacterias.
Toda la población de la Tierra es un orden de magnitud menor que la población bacteriana en una sola placa. Un laboratorio de microbiología típico podría generar desde unos pocos cientos hasta miles de placas de Petri por día. En un laboratorio de patógenos alimentarios como el mío, eso representa un gran peligro potencial para la seguridad, especialmente porque la dosis infecciosa de muchos de los patógenos más comunes es tan baja como un UTC. Aquí es donde entra en juego el autoclave. Todas esas placas contaminadas se cargan en bolsas especialmente diseñadas y se esterilizan mediante el tratamiento en el autoclave. He trabajado en laboratorios de microbiología durante más de 20 años y he cargado innumerables bolsas de placas. Nunca lo pensé mucho hasta hace poco. Las bacterias son organismos vivos. No son inteligentes en el sentido convencional. Ciertamente no tienen un alma y no pueden experimentar emociones o sentir dolor. Dios, espero que no puedan sentir dolor. He sido responsable de la muerte de un número incalculable de bacterias a lo largo de mi carrera. Nunca sentí arrepentimiento, tristeza o remordimiento. Anoche todo mi pensamiento cambió. Estaba cargando el autoclave como lo había hecho innumerables veces antes. Mientras transfería la bolsa del carro a la zona de carga, escuché que algo salía del interior de la bolsa. Al principio pensé que estaba alucinando. Era tarde y había sido un día largo. Sin embargo, cuando comencé a cerrar lentamente la puerta del autoclave, claramente escuché un grito proveniente de la bolsa. Cerré la puerta de golpe e inicié el ciclo de esterilización. El grito fue amortiguado por el funcionamiento de la máquina, pero pude escuchar el cambio de tono cuando el calor y la presión comenzaron a acumularse. El lamento agudo se prolongó durante minutos mientras se destruían bacterias por valor de mundos enteros. En algún momento los gritos cesaron. Sé que nunca podré volver a mi profesión. Esos gritos sonaban tan humanos. Que Dios me perdone por lo que he hecho. Que Dios nos perdone a todos. Gripe. 30 de mayo de 2014. Hola. No estoy exactamente seguro de a quién le estoy escribiendo esto, pero eso no es importante en este momento. No, Shaun querría que fuera Cortés, sí Cortés. Mi nombre es Carmen y vivo en Georgia con mi madre y 2 hermanas, junto con mi hermano mayor, Shaun. Eso es realmente todo lo que puedo decir, excepto que mi padre murió cuando yo tenía 6 años a causa de la diabetes. No, realmente no quiero hablar de eso, y supongo que puedes decir que nunca he sido el mismo desde. La depresión siempre ha sido un problema en mi familia. Ansiedad, no me hagas empezar con eso. Nerviosismo, sudores fríos, miedo. No te imaginas lo que paso. Cada día es una lucha para mí. A veces ni siquiera quiero levantarme de la cama por todo el estrés. Dolores de cabeza, calambres, simplemente un dolor insoportable todo el tiempo, constantemente les digo. Sufrimiento. Ojalá se detuviera. Pero no es por eso que estoy escribiendo esto. No. Mi vida no es importante. Soy un desastre, un inútil, no quieres que te asocien conmigo. No. Lo importante sin embargo es que te hablo de mi hermano. Recordar, ya lo mencioné. Shaun ha estado enfermo últimamente. Muy enfermo. Vómitos, fiebre alta, hinchazón en la garganta. Me asusta mucho. Por la noche, mientras estaba en la cama, escuchaba los gritos de mi hermano en la habitación de al lado. Mi mamá entraba corriendo por la puerta, su voz se arrastraba de terror mientras gritaba: Shaun. ¿Qué ocurre? Me duele la cabeza, mamá. Por favor, haz que se detenga. Por favor, mamá. Era todo lo que escuchaba antes de taparme los oídos con la almohada, pero incluso entonces los gritos de Shaun me torturaban hasta casi romperme. Me despertaba la mañana siguiente con manchas de lágrimas en todas mis almohadas y, al mirarme en el espejo del baño, tenía los ojos inyectados en sangre.
Luego encontraba a Shaun acostado en el sofá de la sala sin emociones, mamá al teléfono con mi niñera hablando de ir al médico, y yo me sentaba justo frente a él en una mecedora, mirando directamente a esos ojos grises sin alma. Y allí se acostaba, sin ser molestado, sin decirme una palabra ni a mí ni a mis hermanas, mientras se sentaban a comer en la mesa de la cocina, solo recostados allí. Lo que una vez vi en mi hermano mayor. Juventud, espíritu, compasión. 8 de junio de 2014. Todavía lo veo, como una sombra que persiste. Cada vez que cierro los ojos, el rostro de Shaun está ahí, mirándome, sonriendo como solía hacerlo cuando éramos más jóvenes. Le extraño. Por favor, perdónenme si lo que estoy diciendo no tiene ningún sentido, pero necesito permitir que mi corazón alivie su dolor. Hay tanto desde Shaun, ha pasado una semana desde la muerte de Shaun. Lo enterramos el día 6 y mamá aún no ha regresado de su salida nocturna. He estado sentado aquí en casa toda la noche, cuidando a mis hermanitas. Sus nombres no son importantes. Los médicos nos dijeron que Shaun se había contagiado de H5N1, la gripe aviar o, comúnmente conocida como gripe aviar. Es una enfermedad real. Una enfermedad aterradoramente mortal, una tasa de mortalidad del 60% o más. Y Shaun lo atrapó. Nunca tuve una oportunidad. El médico dijo que se contagia al manipular pájaros y preguntó si Shaun había estado cerca de alguno. Ma dijo que había estado ayudando a nuestro tío a trabajar en las granjas de pollos todos los fines de semana en el condado de White, pero que nunca había mostrado ningún síntoma hasta hace poco. Pero también añadió que el tío Tom se había quejado con ella de que se morían muchas gallinas y no sabía por qué. El médico explicó que el H5N1 es similar a la gripe porcina en el sentido de que se origina a partir de muchas cepas diferentes de virus de la influenza que se han adaptado a un huésped específico, en este caso, las aves, y que Shaun se había contagiado al manipularlos en la granja de pollos. Los siguientes días pasamos horas en salas de emergencia, haciendo pruebas y cosas de las que no estoy muy seguro. Muchos de los médicos estaban frenéticos y decían que la posibilidad de una pandemia de H5N1 ha aumentado considerablemente durante el último siglo, y que la mitad de la población podría morir si ocurriera. No estoy realmente seguro. Sin embargo, ese es un pensamiento aterrador. Ni siquiera puedo comenzar a imaginar cómo sería eso. Pobre Shaun. Viéndolo allí en la cama del hospital, su rostro tan pálido como un fantasma. Lloré. Mamá lloró. A mis hermanas no se les permitía venir. Eran demasiado jóvenes. No queríamos que vieran a su hermano así. Shaun era tan fuerte. Luchó a través de él hasta ese golpe final, y murió con una sonrisa en su rostro. Lloré durante horas junto a su cama. Mamá salió furiosa de la habitación, mis lágrimas me impedían escuchar todo lo que decía, pero sabía que la mayor parte eran maldiciones. Maldijo a todos los médicos por no hacer lo suficiente, abofeteó a una enfermera porque trató de calmarla y terminó sacándonos del hospital. Nunca volví a ver a Shaun. Ma se negó a tener una ceremonia de ataúd abierto y solo invitó a 5 de nuestros familiares más cercanos a su funeral. No tengo nada más que decir. Esta historia se basa en hechos reales en los que han muerto personas. La gripe aviar, H5N1, es una enfermedad real, y tiene una tasa de mortalidad del 60% en sus víctimas. Se dice que si se extendiera una pandemia de esta enfermedad, sería más devastadora que la pandemia de gripe de 1918. Esta enfermedad no es una fantasía. Existe y todo lo que podemos hacer es esperar que no se propague. Buenas noches a todos amigos, amantes del terror y las buenas historias, espero les hayan gustado las creepypastas, no olviden suscribirse y compartir, para traer más videos al canal y que la comunidad crezca. Con ustedes, el Centinela.